Buenas tardes, saludos a todos. Me gustaría saber que, como siempre, hacemos la prueba de audio, se escucha, nos podemos ver. Así que me gustaría saber eso, por favor. Me confirman, ya los voy a leer en el chat para ir viendo cómo estamos. Voy a ir saludando a todos. Me confirman que el audio llega. Estamos... Acá yo ya escucho mi audio, me confirman ustedes por favor que a todos les está llegando la transmisión. Voy saludando. Edwin Liv Herrera o Life Herrera, Pablo Hualpa, Ana Isabel Chillagana, María Eugenia Alexandra Almeida, Víctor Cuji, buenas tardes a todos ustedes. Ya estamos comenzando nuestra transmisión. Gerardo Martínez, gracias, está confirmando. Alex Zambrano también dice todo en orden, perfecto. Ya que nosotros estamos confirmando eso, ya vamos a poder comenzar y continuar con nuestro trabajo. Bien, David Romero también, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, mi nombre es Julio Córdoba. Estamos en nuestra semana de funciones, así que vamos a continuar el día de hoy explorando este menú gráfico de la calculadora que yo insisto es el potencial principal de la máquina, ¿no? Entonces vamos a arrancar con eso, vamos a seguir con esa parte de ahí. Gracias a Ana Isabel, también dice que sí se escucha. David Romero también confirma todo, perfecto. Josué Camacho, Edwin dice que el audio está ok, perfecto, muy bien, gracias a todos ustedes. Vamos a arrancar un poco ya con el tema del día de hoy. Los voy a seguir leyendo en cualquier momento, pero vamos a arrancar. Bien, nosotros en la sesión pasada estuvimos trabajando funciones de variable real. Ese streaming está subido en la plataforma, en el aula virtual de Google Classroom. Funciones de variable real, vimos varias cosas. Vimos el tipo de función con el que vamos a trabajar. Vimos cómo ingresar variables, cómo era la X correcta y todo eso. Ya ingresamos un par de funciones y manejamos. Ingresamos funciones, pusimos el gráfico y comenzamos a explorar sobre todo el asunto del V-Window, que era la visualización de la ventana, venía del inglés View Window. Esto estaba en F3 a partir del gráfico y vimos cómo nosotros podíamos definir ahí de dónde a dónde queríamos visualizar en la pantalla el gráfico que nosotros teníamos. Aparte de eso, comenzamos a explorar prácticamente todas las alternativas desde el gráfico de F5, que era el G-Solve, el G-Solve, el Graphic Solver, todo lo que se puede resolver o calcular con el gráfico ya hecho, excepto la única que no vimos y que vamos a ver el día de hoy, es intersección entre dos funciones, porque no habíamos graficado simultáneamente dos funciones, habíamos puesto solamente una. Así que más o menos eso es lo que hemos explorado, es poco todavía del menú de funciones. El día de hoy vamos a complementar mucho más esa información de ahí. Edwin Romero dice excelente tarde para todo. Alain León dice que se escucha perfecto, así que muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces porque todo está ok, perfecto. Bien, entonces continuamos. Vamos a continuar el día de hoy. Vamos a explorar algunas alternativas de zoom a partir de un gráfico y vamos a comenzar a graficar dos funciones al mismo tiempo y vamos a ir con eso de ahí. Así que bien, vamos trabajando un poco esa situación. Me voy a la calculadora y vamos a comenzar nuestro recorrido. Voy a ir al menú 5, que es el menú de gráficos. Yo en este momento todavía tengo la función que vimos la vez pasada, pero vamos a cambiarla. Voy a poner delete, voy a borrar eso, no tengo ninguna función. Hacia abajo es importante revisar. Si uno solo es el que manipula la calculadora es más fácil que no haya ningún inconveniente, pero revisen siempre que no haya nada suelto por ahí, porque de lo contrario se va a graficar simultáneamente o no se va a poder graficar. Bien, tomemos entonces la decisión primero de poner alguna función para el día de hoy. Me parece que podríamos graficar una función que sea una función cúbica, una no tan compleja, que sea una menos x más 1 al cubo menos 3. Vamos viendo qué pasa con esa función de ahí. Bien, vamos graficando esa función. Menos x más 1 al cubo menos 3. Entonces vamos con eso. Voy a poner acá
menos paréntesis, ya recordamos nosotros cómo tenemos que ingresar la X, debajo de alfa tenemos el botón X teta T, con ese de ahí es el mejor camino, el otro era alfa y el signo más, que tiene arriba con rojo, la X, ¿no? Y habíamos dicho más 1 elevado al cubo, cierro paréntesis, tecla de elevar, pongo elevado al cubo, y luego de eso bajo, porque miren que cuando uso esta tecla me queda el cursor en el exponente, pongo la flecha hacia la derecha para bajar y pongo el menos y ahí pongo el 3. Entonces le damos un enter y cuando le dé graficar vamos a ver qué pasa. Tengo ese gráfico de ahí. Comencemos entonces con lo que habíamos explorado la vez pasada. Rápidamente vamos a hacer una visión un poco más general de este gráfico. Voy a poner F3, recuerden que F3 activa el comando View Window en inglés. Pongo F3 y voy a coger la configuración estándar. Habíamos explorado la inicial, habíamos explorado también la estándar, la trigonométrica dijimos que quedaba en suspenso hasta que vayamos a funciones trigonométricas, así que en este caso pongo la estándar que me da siempre una visualización entre menos 10 y 10 para todo esto. No había activado el keylog, ya lo estoy poniendo para que puedan ver la sucesión de teclas. Así que tenemos eso, voy a salir de esa pantalla y voy a poner graficar nuevamente. Entonces, si todos ya pusimos en la visualización de la ventana el gráfico estándar y también ya ingresamos de forma correcta esa función, ese es el gráfico que deberíamos tener todos en este momento en pantalla. Esa es nuestra situación. Bien. Los voy leyendo nuevamente por si acaso hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta, perfecto. Seguimos avanzando entonces nosotros. Tenemos esa función y queríamos explorar algo del zoom, les había dicho. Vamos a explorar un poco el menú de zoom de la calculadora. Vamos a poner F2 y en F2 zoom aparecen estas alternativas de aquí: box, fact, in, out. Vamos a explorar por lo menos 3 de ellas para ir viendo cómo podemos trabajarlas. Bien, vamos a explorar primero box. A los alumnos les llama mucho la atención y les parece muy novedoso esta caja. Les voy a explicar más o menos el concepto gráfico de cuando uno ya está desde el gráfico. Nosotros vamos a ingresar a zoom en la calculadora. Voy a poner exit aquí, salir un momento. Voy a borrar esto que está acá en el keylog. Y vamos a copiar desde ahí los comandos que estamos indicando. Desde el gráfico pongo F2 que es zoom. Vamos a marcar eso, pongo F2 zoom. Y vamos a explorar F1 que es uno de los submenús que dice box. Les explico más o menos cuál es la situación. Voy a hacer aquí una especie de gráfico. Digamos que tengo esta función cúbica que estaba marcada ahí. No sé si era exactamente así, pero digamos que fuera eso. Lo que yo voy a hacer con el comando box es crear una caja. Yo voy a definir los vértices diametralmente opuestos de ese rectángulo. Y nosotros vamos a crear una caja y en pantalla quedará solo lo que hayamos marcado en la caja. Es decir, imaginémonos que a mí me interesa priorizar del gráfico la parte que tiene las intersecciones con los dos ejes. Entonces yo voy a crear con el cursor, me voy a ubicar en una de estas partes, luego me voy a ubicar en la esquina. Bueno, ya les voy a indicar cómo tenemos que darle un punto aquí, un enter para marcarlo, luego otro enter más para definirlo. Pero en todo caso vamos a crear este rectángulo y en pantalla me voy a quedar solamente con la parte del gráfico que está en ese rectángulo que nosotros manualmente manipulamos. Así que eso es lo primero que vamos a resolver en este momento. Entonces les había dicho que vamos a activar el comando F1 box y en ese momento me aparece un cursor que en este caso está en 0, 0. Está indicado claramente en la pantalla que es 0, 0, me voy a desplazar a la parte donde quiero, a uno de esos vértices de ahí. Me voy a mover con las teclas de navegación de la calculadora. Miren que son bastantes, ahí nos vamos a perder un poco. Luego así voy a borrar un poco esta parte de flechas porque no les va a dejar visualizar todo lo que viene a continuación, pero son flechas con las que nos desplazamos. Voy a parar la grabación hasta que tengamos que dar un comando. Me muevo hasta donde quiero que comience el punto. Y cuando ya tengo eso le doy un enter. Aparentemente no ha pasado nada. Miren que en el keylog se ve que ya le di un ejecutar, le di un enter.
¿sí? Pero aparentemente en el gráfico no ha sucedido nada. Ya ahí quedó fijo el primer vértice de ese rectángulo que nosotros íbamos a formar. Entonces de ahí me sigo moviendo. Voy a parar la grabación nuevamente para no llenar de puras teclas de movimiento del cursor, pero me sigo moviendo hasta donde considero yo más o menos que va a ser la siguiente parte en horizontal. De ahí comienzo a bajar hacia vertical y ya comienza a tomar forma mi rectángulo. Digamos que hasta ahí es donde quiero que quede esto. Entonces le vuelvo a dar un segundo enter, pero cuando ya de ese segundo enter ya solo voy a tener del gráfico la parte que estaba marcada ahí. Y tenemos esa parte, como les decía, por ejemplo, estamos priorizando ahí la parte en la que hay las intersecciones con los ejes, ¿no? Entonces ahí tenemos una manera de hacer zoom a una parte específica que quizás manualmente, esto podría servirnos cuando tenemos una idea gráfica de lo que queremos en la pantalla, pero no tenemos claro cuáles son los dominios en términos de X y de Y que queremos limitar, ¿no? Si sucediera eso, esta es una buena manera de hacer un acercamiento de la imagen que está en la calculadora. Bien. Josman Enrique Álvarez también dice así es, se escucha bien, perfecto Josman, ya está también en nuestra transmisión. Seguimos entonces con lo que estábamos explorando, que es este menú de zoom. Ya hemos explorado la parte que dice box, la parte que es como una caja. Ahora vamos a lo que es la parte tradicional de este menú de zoom. Voy a regresar primero con B-Window a la configuración estándar de la pantalla. Aquí tenemos de menos 10 a 10 tanto en X como en Y. Salgo y pongo graficar nuevamente y hemos regresado al gráfico desde el cual arrancamos, ¿no? Entonces vamos un poco a explorar lo siguiente. Voy a borrar nuevamente la secuencia de teclas para ir viendo lo que nos toca explorar. Bien, activo nuevamente el emulador y continuamos. Voy en este momento a decir que desde el gráfico nosotros ponemos nuestra alternativa F2 que dice zoom, y desde ahí vamos a explorar en este momento dos comandos que trabajan complementariamente, porque así es como trabajan. Voy a poner F2 para que vean ustedes en este momento. Comenzamos desde el gráfico, usar F3 y F4 que son in y out. In, out. Esto de aquí, el primero de ellos acerca el gráfico y el segundo lo aleja. Ahora vamos a probarlo para ver cómo funciona esto de aquí. Cuando yo le pongo in, me aparece nuevamente el cursor. ¿Por qué? Porque me dice desde qué parte quiero que quede centrado. A lo mejor yo necesito priorizar, y voy a volver a rayar acá, rayo bastante feo con este entorno digital, pero digamos que tenemos una situación gráfica algo así. Tenemos nuestra función cúbica que tenía este formato, pero digamos que me interesa en particular conocer alrededor de este punto de aquí, del corte con el eje X. Me interesa ese gráfico alrededor de ese punto. Entonces no necesito que el zoom se haga a partir del 0, 0, no necesito que se haga a partir de esta parte de aquí, porque no va a quedar centrado mi objetivo, la parte que realmente quiero enfocar. Así que voy a tener que mover ese cursor para que quede centrado y para que comience a ampliarme la imagen, pero manteniendo ese centro que es el que yo necesito en este momento. Entonces vamos a probarlo en la calculadora. Me voy a comenzar a desplazar hacia ese sector, me muevo más o menos para que quede la intersección más o menos ahí. No digo que esa sea exactamente la intersección, pero más o menos esa, y le doy un enter y se acercó desde ahí. Y si le vuelvo a dar un enter, o mejor dicho, y si repito el proceso, podemos volver a acercarlo nuevamente desde esa parte. Pongo F2 zoom, pongo otra vez F3 in, está en ese mismo punto que lo había dejado, porque esa es la parte que nosotros centramos, y le vuelvo a dar un enter y tenemos una parte más cerca todavía de ese gráfico. ¿Qué pasa si lo que quiero es el efecto contrario? Si me quiero alejar un poco de ese punto de ahí, tenemos que utilizar el otro comando que es el out.
nuevamente pondríamos F2 Zoom desde el gráfico. Esta vez ya no elegiríamos la alternativa F3, sino que nos iríamos por F4 y desde ahí le damos un Enter. Al darle Enter a esto, se aleja desde ahí. Puedo repetirlo una vez más, F2 Zoom y F4 Out, y desde ahí le damos un Enter y nos volvemos a alejar del gráfico, ¿no? Así que esto es lo que hace el in o el out en el zoom, y que nos permite acercar o alejar desde un punto que nosotros decidamos que es el centro de nuestro enfoque. De nuevo, a mí me gusta mucho más, pero insisto que uno no es dueño de las verdades, inclusive con los alumnos, ¿no? Uno no tiene que forzarlos a pensar como uno piensa. Yo prefiero siempre mover la escala, no sé, a lo mejor para quienes nos dedicamos a las matemáticas y nos gustan las matemáticas, nos resulta mucho más exacto, mucho más práctico definir directamente aquí en View Window la escala que queremos, pero a lo mejor para el que no es muy matemático, quiere hacer ese acercamiento, quiere hacer ese alejamiento, quiere coger una parte del gráfico, ya tenemos estas herramientas que ayudan sobre todo a los estudiantes para esto, ¿no? Yo voy a dejar en estándar, salgo de aquí y pongo graficar. Lo que sigo sin recomendar, y lo voy a hacer en este momento solo para que vean, es que las teclas de navegación funcionan aquí, pero descuadran las escalas que nosotros teníamos. Uno puede moverse con estas de aquí. Yo a mis alumnos esa es la única sugerencia que de manera muy expresa les digo. No moverse con las teclas de navegación porque me descuadra los límites que quiero visualizar en la pantalla en ese momento. Así que esa es una situación a la que debemos prestar algo de atención. Bien, vamos a seguir entonces explorando en este momento más alternativas de las funciones. Vamos a graficar un par de funciones al mismo tiempo y vamos a ver cómo se hace el trabajo cuando están juntas las funciones, cuando hay más de una función proyectada en la calculadora. Entonces, bien, vamos a hacer eso. Voy a borrar el keylog, todas estas teclas que estaban aquí, voy a volverlo a activar para que sigamos grabando las rutas y recorridos, pero nos vamos a mover un poco dentro de los gráficos. Esta vez vamos a hablar de ingresar dos funciones. Vamos a ingresar dos funciones y vamos a ver qué podemos explorar con estas dos funciones al mismo tiempo. Ahora, no siempre queremos trabajar con las dos funciones al mismo tiempo y vamos a ver que no necesitamos borrar o quitar o eliminar alguna de ellas, sino que simplemente podemos hacerlo de manera simultánea. Bien, no hay ninguna pregunta en el chat, así que seguimos avanzando. Vamos a ingresar dos funciones. Probemos, vamos a escribirlas primero acá antes de ponerlas en la calculadora. Pongamos una cuadrática nuevamente y pongamos una lineal. Vamos a hacer algo sencillo. Este es un sistema que podríamos resolver a mano sin ningún problema muy grave. Vamos a poner un x al cuadrado menos 3x y más 2. Esto tiene algunas intersecciones algo cercanas y pongamos una recta que sea 2x más 1. Vamos a ver cómo nos va con esas dos funciones. Pueden ustedes ir explorando al mismo tiempo que estamos trabajando aquí. Pueden ir haciendo ustedes, realizar el ingreso. Vamos a borrar las funciones que estén ingresadas en este momento y vamos a quedarnos solo con estas dos funciones. Vamos a ingresar la cuadrática y vamos a ingresar la lineal. Así que vamos haciendo eso paso a paso. Voy a salir de esta pantalla. Voy a borrar la función que tengo acá, delete, me pregunta si quiero borrarla. Sí, voy a borrar nuevamente el keylog para poder ver los comandos en su secuencia natural. Voy a activar el emulador, mientras tanto ustedes vayan ingresando. Habíamos dicho nosotros x al cuadrado menos 3x más 2, voy a poner x al cuadrado menos, no puse el menos 3x y más 2. Bien, ahí tenemos nuestra función cuadrática primera y vamos con el 2x más 1. 2x más 1 y le damos un enter. Bien, si solamente así como está yo lanzo el gráfico, va a graficar las dos funciones, ¿no? Vamos a ver qué pasa y luego vamos a ver cómo le podemos dar un poco de orden a esta situación de aquí.
Bien, veamos. Eh, Graficamos las dos funciones, nos queda este gráfico que podemos visualizar ahí, se observa claramente la parábola y la función lineal, así que ya con eso tenemos nuestro gráfico. Yo les decía que podemos intentar ir dándole un poco de orden a esto. Si uno conoce de matemáticas, asumimos que el estudiante que también está usando la calculadora sabe de matemáticas y puede trabajarlo sin ningún problema y reconocer que una es una cuadrática, otra es una lineal, pero en todo caso, si no lo sabe, vamos a explicar un poco cómo ir trabajando con estas ecuaciones al mismo tiempo. Así que el asunto será lo siguiente. ¿Sí? Veamos. Nosotros vamos a poner desde aquí, salir, y nosotros podemos elegir. Imaginémonos que quiero primero analizar la cuadrática. Para ver bien cómo es la cuadrática, voy a sombrear la cuadrática y voy a elegir la alternativa F1 que dice cel de seleccionar esa alternativa. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionarla y miren que en este momento cambió el icono del igual. Teníamos un igual que estaba con negro en un recuadro como el que está en Y2. En este momento acabo, como la imagen estaba, como la función estaba seleccionada, al aplastar F1, ya en este momento no va a graficar la cuadrática, va a graficar solamente la lineal. Si yo quiero graficar solo la cuadrática, selecciono esa, bajo y quito la selección en la segunda. Cuando ponga graficar, a pesar de que están ingresadas las dos funciones, solamente graficará aquella que tiene el recuadro negro. Voy a ponerme abajo para que vean la diferencia entre los dos iguales. La primera está seleccionada, la segunda no lo está. Entonces cuando grafiquemos, solo graficará la ecuación cuadrática. Y a partir de ahí puedo volver a calcular las intersecciones con los ejes, el máximo, etcétera. Todo lo que tenemos de esta función podemos volver a calcularlo a partir de ahí, simplemente con F5 y todo, y después podemos regresar nuevamente y seleccionar la otra función. Así que vamos a anotar eso como parte de recuerdo de lo que estamos trabajando desde la ventana de ingreso de funciones. La alternativa F1 que dice cel me permite seleccionar o no, porque también está esa alternativa para quitarla, una función. Bien, entonces con eso nosotros podríamos ir trabajando con una de ellas y la otra que quede pendiente. Por ejemplo, si quiero hacerlo al revés, voy a borrar en este momento. Voy a borrar todo lo que está aquí en el keylog. Si quiero hacerlo al revés, voy a poner que seleccione la lineal, subo y le quito la selección a la cuadrática y pongo F6 graficar y me quedo solo con la función lineal en pantalla. Ahora bien, vamos a seleccionar igual las dos funciones, pero vamos a intentar diferenciarla un poco ambas. Observen que las dos funciones están seleccionadas. Vamos a borrar esto acá y ya con estas dos funciones seleccionadas vamos a graficarlas, pero vamos a intentar diferenciarlas un poco. Yo con mis alumnos molesto, esta es la parte cosmética del asunto, la parte donde le damos una forma que no tiene que ver mucho con las matemáticas, pero que tiene que ver, aquí en este caso le llaman el estilo, que está en F4. Así que desde la misma pantalla, desde esta misma pantalla, F4, que dice estilo, me permite elegir diferentes trazos para las funciones. Diferentes trazos para las funciones. Vamos probando. Estamos en la primera función, estamos en Y1 que es la cuadrática. Voy a aplastar F4 que dice estilos y ustedes pueden observar que hay 4 tipos de línea que yo podría hacer.
La primera es la línea normal, si nunca la cambiamos, ustedes observan que este corchete que tiene acá a la derecha, lo que nos ha estado marcando siempre, a lo mejor no le habíamos prestado mucha atención, pero lo que nos estaba marcando es el tipo de línea con el que vamos a hacer ese gráfico de ahí. Si yo elijo F2, es una misma línea continua, pero con un trazo mucho más grueso. Si elijo F3, es una línea de puntos gruesos, o F4, una línea de puntos mucho más fina, ¿no? Una línea entrecortada, una línea punteada, de esa manera. Voy a seleccionar en este caso el trazo grueso para la parábola y voy a seleccionar para, ya le puse enter ahí, voy a seleccionar aparte para la lineal la misma, pero podemos ponerle una de puntos, ¿no? Ahí es mucho más fácil diferenciar. A lo mejor si me toca graficar dos cuadráticas, por ejemplo, esto aparte de ser cosmético me puede diferenciar la una función con la otra, ¿no? Salgo y vemos, observamos que el trazo de este es más grande. Pongamos en la segunda el estilo, pongo los puntos un poco gruesos para 2x más 1. Bien, salgo de aquí con Exit y le pongo graficar con F6. Y ahí tenemos las dos funciones, cada una con su propio estilo, ¿no? Esta, como yo siempre digo, es una situación sobre todo cosmética, pero en todo caso nos está dando a elegir diferentes formatos de trazo para cada una de las funciones. Bien, vamos a regresarlas o a dejarlas con alguno de esos. Vamos a ponerle la línea más fina para la cuadrática. Así que voy a elegir desde la pantalla donde se ingresan F4 estilo y voy a poner F1, que es la línea continua, y los vamos a dejar de esa manera para visualizar los gráficos así. Bien, ahora, yo les decía, la calculadora no resuelve un sistema que no sea lineal de forma directa, pero ya vimos cuando exploramos matrices que inclusive para los sistemas singulares podíamos, si bien es cierto, no encontrar la solución final, podíamos encontrar la reducción de renglones utilizando Gauss o utilizando Gauss-Jordan completo, ¿no? Así que podíamos aprovechar la calculadora en matrices para resolver esos sistemas que, siendo lineales, no tenían soluciones únicas, sino que tenían soluciones singulares, ya sean infinitas soluciones o que no tengan solución. Pero sistemas cuadráticos, lineales, cuadráticos, la calculadora no lo hace directamente. A mí me dicen ingresar dos funciones y me piden hallar la intersección de estas dos funciones que están aquí. Es lo mismo que si alguien me dijera, resuelva el sistema que está formado por las ecuaciones y igual x al cuadrado menos 3x más 2 y y igual 2x más 1. Así que esta situación es más o menos graficar eso, y hallar la intersección es resolver ese sistema. Por eso yo decía que le podemos hacer trampa a la calculadora, porque si bien es cierto, aparentemente de entrada o de manera directa no nos ofrece resolución de sistemas no lineales, pero nosotros podemos jugar con esto de las funciones a resolver. Vamos resolviendo esto en este momento. Tenemos ingresadas estas dos funciones y queremos hallar esos puntos de intersección. Voy a borrar el keylog y vamos a decir que nosotros tenemos en el menú F5, desde la parte gráfica, ya lo habíamos explorado antes, ya habíamos explorado este menú Gsolve o Gsolve, pero no habíamos explorado una alternativa que era la que nos faltaba y que es la que vamos a explorar en este momento. Con F5 yo puedo poner ISCT, la alternativa F5, y me va a dar la intersección entre las dos funciones. Es decir, por ejemplo, algo así, pongo F5 y me da el primer valor, la intersección, digamos que lo trabajamos a 3 decimales, x sería 0.209. Ya estoy poniendo paréntesis, no necesito poner la variable. Vamos a poner que x es 0.209, ya voy a revisar el valor, no lo veo en la misma pantalla donde escribo, 2.09, y el otro sería 1.417. 1.417 sería la primera intersección, porque ya vimos gráficamente que había más de una intersección. ¿Cómo sacábamos la otra? Simplemente nos movíamos hacia la derecha.
¿sí? En el momento en que yo me mueva hacia la derecha aquí, me encuentra la otra intersección que sería 4.791 en X y 10.583 en Y. Y esas serían las soluciones de, como querramos verlo, la intersección entre esas dos funciones que hemos ingresado o la resolución del sistema que está planteado abajo con las mismas reglas de correspondencia de las funciones que estaban ahí, ¿no? Entonces, esta es una manera como nosotros podemos utilizar el menú de gráficos de funciones. Bien, vamos a leerlos un poco. Jimmy J dice buenas tardes. María Eugenia Alexandra Almeida dice las asíntotas se grafican con líneas entrecortadas. No, realmente no presenta las asíntotas aquí, ya vamos a ver eso. Ya les voy a poner una función, por ejemplo, una parábola 1 sobre, una hipérbola 1 sobre x o alguna función de ese estilo. Y si no se puede encontrar el área entre las dos curvas, sí, vamos a dedicar un momento después a integrales. Y esa, como es una aplicación de integrales, la vamos a hacer luego. Despreocúpese que ya les mostré algo de integrales, les mostré solo de pasadita que en el mismo menú F5 Gsolve se encontraba el área bajo la curva, pero sí podemos hacer esto de aquí y lo vamos a hacer luego. No se preocupe que esa parte la vamos a abordar. Bien. Ya vamos a poner otras funciones y vamos a graficar y utilizar esto de aquí. Entonces veamos, digamos que me piden asimismo trabajar con las funciones f de x igual 3 sobre x menos 2 y f de x igual menos 2 x más 1 más 3. Bien, vamos a graficar esas funciones de ahí y vamos a ver características de cada una de ellas y cosas que podamos obtener a partir de estos gráficos. Tenemos una función racional y una función exponencial tradicionales, ¿no? Vamos a graficar esas funciones y vamos a ver con qué nos encontramos en este momento. Bien, voy a salir de esta pantalla, voy a borrar todo. Tengo que ir borrando una por una. Borro la siguiente, ahí está borrado todo, voy a borrar el keylog y vamos a ir ingresando esas funciones de ahí, vamos a ir viendo, les pido que las comiencen ingresando ustedes para ver qué tal les va, cómo les va la parte del gráfico, a lo mejor me sugieren algún tipo de visualización específica como para observar bien dónde se topan. Me estoy inventando dos funciones, no sé por dónde van a caer, así que vamos viendo eso de ahí. Ingrésenlas por favor, vamos viendo qué puede suceder con esa parte. Bien, vamos a poner esta función racional, voy a poner el símbolo de división, voy a poner el 3 arriba, voy a bajar y voy a poner x menos 2, x con este símbolo, menos 2 y le damos un enter. Con eso ya está ingresada mi primera función, la función racional, que es 3 sobre x menos 2. Vamos a ingresar la función exponencial que dice menos 2 elevado a la x más 1, salgo del exponente moviéndome con la flecha hacia la derecha y le pongo un más 3 y le damos un enter. Para diferenciarlas voy a cambiar de una vez el estilo, voy a poner que la segunda, la exponencial, tenga un estilo con una línea un poco más gruesa, ¿no? Voy a ponerle la línea continua pero más gruesa. Salgo de esa pantalla, ahí están ingresadas mis dos funciones y le voy a poner graficar para ver con qué me encuentro desde este punto de aquí. Wow, creo que no voy a topar nunca las funciones. Qué increíble que me inventé un ejercicio que no tenga intersección. Qué chiste. Pero bien, aquí podemos visualizar varias cosas. Vuelvo al chat. María Eugenia me decía si las asíntotas se grafican con líneas entrecortadas. Podemos ver claramente aquí que no están las asíntotas, ni la asíntota horizontal de la función exponencial, que según la teoría, esta asíntota exponencial estaba en y igual 0, la función se invierte y sube 3 unidades. Esta tendría una asíntota horizontal y igual 3, mientras que esta función
racional debería tener una asíntota vertical en x igual 2, que es el valor que hace 0 el denominador, y aparte, como podemos ver en el gráfico, mantiene su asíntota horizontal de y igual 0. Esa ya tenemos que sacarlo o con esa regla que uno divide el polinomio, el grado más alto del polinomio en el numerador para el grado más alto del polinomio en el denominador, y dependiendo, por ejemplo en este caso el grado más alto está en el denominador, cuando pasaba eso la asíntota era 0. Si el grado más alto estaba en el numerador, no había asíntota horizontal. Después podía existir una oblicua, pero no siempre se calcula eso en nivel medio en los colegios, pero podía existir una oblicua, y si eran iguales teníamos una asíntota horizontal en donde teníamos que dividir los coeficientes del término con mayor exponente en el polinomio del numerador dividido para el coeficiente del término con mayor exponente en el denominador. Esa regla que es media confusa, que es una regla que se usa cuando uno no conoce los límites al infinito, ¿no? Cuando uno ya sabe límites al infinito, ya puede ir buscando las asíntotas horizontales de otra forma, ¿no? Entonces aquí tenemos ya, esas serían nuestras asíntotas. Contestando a la pregunta de María Eugenia, lastimosamente no hay unas asíntotas que vengan ahí con unas líneas entrecortadas. Bien, ahí están los gráficos. Voy a tener que mover una de estas funciones para poder hallar alguna intersección, y sobre todo quiero que vean algunas cosas que les pueden pasar a los estudiantes en clase. Va más allá de ir dando un tutorial, este curso en el que les digo esto se hace así de esta manera, porque a lo mejor hay un manual, a lo mejor hay un video en YouTube de alguien más que lo muestra. Me gustaría un poco más compartir las experiencias de áulicas, las experiencias de con qué cosa nos encontramos como maestro cuando empezamos a trabajar, ¿no? Y a lo mejor ahorrarles algún camino de ver por dónde es que está el asunto del estudiante, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces vamos viendo un par de situaciones. Hay forma de que se vea todo el tiempo los nombres de las funciones en el gráfico. No, nunca he probado, y la verdad que no lo conozco. No creo que se pueda ponerlos esos. Si bien es cierto, yo le había dicho que con etiqueta uno puede nombrar los ejes, tanto el eje X como el eje Y, pero no he intentado nunca que se vea el nombre de cada una de las funciones. Quizás como ya tenemos esta alternativa del estilo, podemos diferenciarlas a partir del tipo de trazo que tiene cada una de las funciones, pero si existe lo voy a averiguar para la siguiente clase. Yo soy de las personas que nunca me cuesta decir no lo sé, porque me pasa un millón de veces, me pasa casi siempre, pero la ventaja que puedo decir que tengo es que no me quedo con las dudas, siempre lo pregunto. Así que voy a preguntar si es que existe la forma de ponerlo, y a pesar de que ya estemos en otro capítulo, voy a contestar la pregunta de Alex, de que me dice si es que existe la manera como podemos visualizar eso. Lo podemos probar en otro momento. Bien, voy a quitar una de estas funciones y voy a poner otra. A lo mejor no la quito, voy a aumentar simplemente otra y momentáneamente le quito la selección a la exponencial, y voy a ingresar otra función. Digamos que ingreso una función que tenga intersección con esa de ahí. Veamos. Con ese gráfico que tenga intersección, puede ser una función cuadrática. Vamos a graficar una cuadrática ahí. Voy a escribirla acá primero. Vamos a poner una cuadrática que sea x más 1 al cuadrado menos 5, que esté bien abajo para que pueda coger unas cuantas intersecciones. Así que vamos viendo eso de ahí cómo avanza. Aunque menos 5 es bastante, los valores van a salir un poco lejanos. Pongámosle un menos 2 o un menos 3 nomás. Con eso yo creo que alcanza. Con un menos 3 me parece que es suficiente. Vamos poniéndole un menos 3 y vamos graficando esa, porque quiero probar, como les decía, un par de cosas que pueden suceder en clase. Habíamos puesto paréntesis, x más 1, todo eso elevado al cuadrado, y menos 3 habíamos dicho. Menos 3, esta función cuadrática de aquí. Darle un enter. Voy a poner que aparezca con un estilo de puntos entrecortados grandes. Salgo de aquí y pongo F6 graficar. Y ahí sí tenemos una cuadrática que topa en 3 partes, por lo menos hasta ahí se ve 3 partes, y pareciera que no hay más, en 3 partes a esta función racional, ¿no? Así que podemos hallar las intersecciones. Eso ya lo hicimos. Ustedes van a decir esa parte ya aprobamos.
¿sí? Eso ya probamos. Vamos a verlo solamente aquí. Ahí está la primera intersección. Ustedes ven ahí 2.529 y menos 0.622. Esa es la primera. La segunda, me muevo hacia la derecha y la tengo en 0.167 y menos 1.637. Y la tercera me vuelvo a mover hacia la derecha y está allá arriba, 2.361 y 8.299. Ahora bien, ¿qué les quería contar de esto de aquí? Voy a poner salir a esta situación, voy a poner graficar nuevamente y voy a quitar todo lo que es el keylog para poder visualizar los comandos rápidamente. Bien, ¿qué pasa si un alumno quiere hallar las intersecciones, por ejemplo, de la parábola con el eje X? Y se olvida de quitar la selección de las funciones. Cuando pones F5, que es el menú con el que hemos explorado todas estas operaciones que se pueden hacer con las funciones, y pone F1 root, la calculadora te va a decir primero algo, que aquí sí se visualiza, por ejemplo, cuál es la función. Está marcando con este punto aquí que ustedes ven en esta parte de la pantalla, con ese punto que en este momento, si aplasto un enter, va a intentar buscar las intersecciones con el eje X de esta función. Lastimosamente no hay ninguna, pero eso es lo que buscaría. Si yo me muevo a la derecha con las teclas del cursor, no me movió nada, hacia abajo con las teclas del cursor, no hacia la derecha, cambió el icono, que este cuadradito de acá que está seleccionando, y me dice que está marcando en este caso la función 3. Recuérdense que la función 2, que era una exponencial, la dejamos separada, y me dice que en este caso hallaría la intersección directamente de esta de aquí, la que está marcando con el punto. Entonces yo, por ejemplo, le doy un enter y me halla la intersección de la parábola con el eje X, que sería menos 2.7 con Y0, y la otra que sería 0.73 con 0. Es decir, si yo pido un máximo, si yo pido un mínimo para la función, si hay más de una función graficada, me va a marcar primero cuál de ellas quiero escoger, y puedo ir moviéndola y moviéndola y moviéndola para trabajar eso de ahí, ¿sí? Así que eso sería el trabajo cuando uno pone calcular alguna de las cosas de las funciones y hay más de una en pantalla. Repetimos, salgo de esta pantalla, pongo graficar. Si quisiera hallar el mínimo de la parábola, pongo F5, pongo F3, que es el mínimo, pero aquí me pregunta si quiero el mínimo de la función de la hipérbola, de la función racional. Si le pongo, me va a decir que no existe, porque no existe. Y si me muevo hacia abajo, encuentro la función cuadrática, se sombrea ella, y ahí sí puedo encontrar el mínimo, que es el vértice de esa parábola, que está en menos 1, menos 3. Les pongo para que vean, no estoy mintiendo. Si grafico esto y pongo encontrar el mínimo en la hipérbola, me va a decir que no existe, porque no hay, ¿no? Entonces me va a decir que no existe ese valor mínimo que nosotros estamos buscando. Así que bien, lo sigo leyendo. Me dice Manuel Alejandro Suárez, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel Alejandro. Si se ha perdido alguna parte de la charla, la podemos repasar luego. Aquí ya ven ustedes que con esta forma de trabajo ya pueden explorar varias cosas de las funciones que están aquí. Y ya pueden graficar al mismo tiempo algunas funciones, ya pueden seleccionar una, quitarle la selección a otra, cambiar el estilo con el que sale el trazo de cada una de ellas, hallar intersecciones al mismo tiempo entre las funciones, hacer acercamientos o hacer uso de la caja en el zoom. Como vemos, hemos explorado ya varias cosas del menú. Este es un menú muy extenso, por eso esta transmisión que tenemos no va a ser tan larga. Para no saturar de mucha información, me gustaría que las revisen. Las hojas de trabajo no las hemos subido, sé que no están subidas en la plataforma. El día de hoy o máximo mañana a primera hora están subidas la práctica 2 y la primera tarea que tenemos nosotros de esta semana, que era algo que nos habíamos comprometido, y también la resolución de la hoja de trabajo 1, de la práctica 1, ¿no? Que esa de ahí queda simplemente como para hacer una autoevaluación de lo que estamos viendo. Insisto que esto de funciones es mucho. Yo sí les pediría que si no fueron al mismo tiempo que veían la transmisión manipulando, vayan haciéndolo ustedes, abran un libro cualquiera de precálculo, algún libro de colegio, de matemáticas, grafiquen un par de
funciones de las que se muestran ahí impresas, comparen con el resultado que sale en la calculadora, exploren el asunto de sacar intersecciones eje X, eje Y, mínimos, máximos, exploren todo eso porque nos da una ayuda bastante grande en nuestra calculadora Casio en estos momentos. Los leo si tienen alguna inquietud, pero ya estamos terminando esta transmisión del día de hoy, en donde, insisto, no vamos a intentar saturar con mucha información porque ya hemos visto varias cosas del menú de gráficos y vamos a seguir viendo algunas más, ¿no? Así que bien, yo me voy despidiendo, los saludo a todos, que pasen una buena tarde, vamos a terminar ya mismo la emisión, así que saludos para todos ustedes. La práctica 2 tiene un poco de matrices, me escribe Alex ahí, me pregunta sobre eso, y la tarea sí, van a tener también funciones. La tarea 1 es acumulativa desde lo primero que vimos, algo de manejo de calculadora al principio, pero si uno ve la práctica 1, ve la práctica 2 y quizás hasta la práctica 3, ahí está todo lo que vamos a hacer en la tarea. Y la tarea tiene un tiempo de entrega, como les decía, nosotros no somos invasivos del tiempo del docente, sabemos que está muy ocupado, queremos que el curso sea de provecho de ustedes y sí esperamos que hagan las prácticas, que hagan las tareas, que las tareas que tienen que ser enviadas se envíen, pero queremos no ser tan invasivos con su tiempo, sabemos que están muy ocupados, pero que le saquen el máximo de provecho a este curso, ¿no? Así que bien, me voy despidiendo, gracias a todos, eso nos vamos a encontrar ya la siguiente semana con nuestra próxima transmisión. Así que saludos, hasta la próxima.